Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Les acompaña Randall Rivera Vargas, un servidor en este nuevo programa de Matices, la nueva producción de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental, que lo que busca es establecer debates, tertulias de temas complejos y temas importantes para nuestro país. Esta semana estamos en un horario diferente, esto porque hay fútbol prácticamente toda la semana, y entonces Matices, que tiene el horario normal de 2 a 3:30 de la tarde, irá toda la semana de 9 a 11 de la mañana, justo después de Nuestra Voz y antes de la segunda emisión de Noticias Monumental. Toda la semana estará entonces Matices a las 9 de la mañana aquí en Radio Monumental. Hoy tenemos un programa meramente político. Tendremos en esta mesa a Luis Guillermo Solís, el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, en una entrevista de fondo donde intentaremos esbozar algunos elementos de su plan de gobierno y de la coyuntura electoral también que ocurre en nuestro país. Como balance les contamos que hemos intentado traer también esta semana a don Johnny Araya, el candidato a la presidencia de Liberación Nacional. Estamos todavía intentándolo con el fin de hacer la cobertura lo más balanceada posible. Sin embargo, vamos a empezar con un tema que tiene pendiente América Latina antes de entrar con la información de fondo con Luis Guillermo Solís. Bueno, ya casi vamos a intentar entrar con el tema de América Latina. Bueno, y vamos a hablar más adelante, vamos a hacerlo antes de las 11 de la mañana, de lo que ocurre en Venezuela. Porque María Corina Machado, la diputada venezolana líder de la oposición, ayer el Tribunal de Justicia venezolano confirmó el retiro de las credenciales que la hacen diputada de la República. Y es por eso que más adelante, antes de la edición, iremos hasta Venezuela. Hoy María Corina Machado desafiando al gobierno de Nicolás Maduro, pero sobre todo al segundo en el chavismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, marchará junto con un grupo de seguidores hasta la Asamblea Nacional Venezolana, donde intentará ingresar como diputada. Diosdado Cabello dijo el fin de semana que juraba que no la iba a dejar entrar, así es que esto es un nuevo enfrentamiento. Así es que más adelante, después de Luis Guillermo Solís, iremos hasta Venezuela. Empezamos de una vez entonces el tema electoral. Ya casi vamos con la entrevista de fondo con el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana. Y entonces ingresemos a escuchar qué dicen los analistas, cuál debe ser la prioridad para el próximo presidente de la República, para conversar de estos temas precisamente al regresar de este reportaje con Luis Guillermo Solís. Escuchemos lo que dicen los especialistas sobre las prioridades del próximo presidente de la República. Es un país con 51.100 kilómetros cuadrados, con el 4% de la flora y fauna mundial, la democracia más antigua de América Latina. Pero también la democracia que perdió mayor apoyo en la región durante los últimos 4 años. Es Costa Rica, la nación que espera conocer el nombre del nuevo presidente este 6 de abril. Actualmente, el país afronta varios retos. Por un lado, tiene uno de los sistemas de seguridad social más estables de la región, pero con un desafío administrativo latente en la caja y la incertidumbre por la pirámide poblacional que se invierte. Un rezago de 30 años en la infraestructura vial, que lucha entre cuestionadas concesiones de obra pública. El 20% de la población es pobre, según el último informe de Estado de la Nación. Si bien la cifra se mantiene desde los últimos 20 años, no significa que sean siempre las mismas personas. Entre 2011 y 2012, el 47% representan nuevos pobres, es decir, personas que un año atrás no estaban en esta condición. Incluso el informe del Estado de la Nación advierte que, a diferencia del resto de los países de la región, Costa Rica muestra tendencias a la desigualdad de ingresos entre la población. Asimismo, la escolaridad supera el 97%, pero solo el 46,9% tiene un nivel superior al de secundaria. Si bien la inflación alcanzó la cifra más baja en 2013 desde 1974, solo el 38,8% de los trabajadores tienen todos los derechos laborales.
En temas ambientales, a pesar de la lucha por alcanzar la carbono neutralidad en 2021, la huella de carbono del país es creciente, debido al consumo mayoritario de derivados del petróleo, según el informe del Estado de la Nación. Por otra parte, la primera ronda electoral dejó el fraccionamiento más importante de la historia en Asamblea Legislativa. 9 partidos alcanzaron al menos una curul. Es decir, que sin duda el consenso será uno de los principales retos del próximo mandatario. En fin, los desafíos que enfrentará el próximo presidente serán muchos. Por eso, hoy en Matices le damos los tonos sobre el tema. ¿Cuál debería ser la prioridad del nuevo presidente? Gina Cibaja, politóloga. A mí me gustaría como visualizarlo como en dimensiones de prioridades en un eventual en futuro gobierno, ¿no? Creo que hay como una dimensión que es temática, que tiene que ver con asuntos de interés y que ahí habría que ver qué se quiere priorizar. Si la disminución de la brecha en la desigualdad, si cuando hablamos de desigualdad estamos hablando de oportunidades de educación, estamos hablando de oportunidades de empleo, ¿verdad? Infraestructura es otro tema importante. La parte económica, ¿verdad? La estabilidad económica, tipos de cambio, política económica, en fin, eso sería como una dimensión, lo temático. Pero hay otra dimensión que es ética. Digamos que el Partido Acción Ciudadana, si es el que asume el próximo gobierno, tiene la obligación de sustentar, uno, el cambio que tanto se ha pedido y al que se ha alegado, y que ese cambio sea para mejor y no para peor, y tiene una obligación ética que es la vigilancia del manejo de los fondos públicos y demás, que tanto ha sido una bandera muy importante en el Partido Acción Ciudadana. Entonces hay una dimensión ética, la gente quiere que se acabe con la impunidad, entonces tendría que haber una especie de búsqueda de casos de corrupción que salgan a la luz pública y que sean juzgados como corresponde. Y una tercera dimensión, desde mi punto de vista, que sería más bien político-estratégica, es decir, se requieren de alianzas, se requiere de negociaciones, se requiere de buscar consensos, aunque sea consensos mayoritarios, digámoslo así, que ya sabemos que en democracia es muy difícil un consenso total, pero se requiere de hacer negociación y arreglos estratégicos. Sergio Arayel es analista político. Quisiera terciar en esto señalando que efectivamente los problemas que enfrenta esta sociedad son bastante complejos, pero que básicamente hay que ir priorizando en función de qué es lo más urgente para atender y atacar lo que es prioritario, que no necesariamente son dos cosas idénticas. Bien ha señalado Gina, la parte temática coincido con ella, le agregaría el tema fiscal, que es un tema evidentemente que está generando una gran preocupación, el tema de la estabilidad en la política monetaria, sobre todo con el tema del dólar y si se va a mantener o no este sistema de fluctuaciones. Pero más allá de eso, me parece que es importante que el próximo presidente entienda una situación que tiene que ver con la correlación de fuerzas como quedó fruto de las elecciones del 2 de febrero, donde tenemos, como decían en la introducción, un parlamento totalmente fragmentado, donde ninguna fuerza política hace mayoría, donde posiblemente el que va a ser presidente de la República ni siquiera cuenta con la primera minoría parlamentaria, y esto obliga a establecer acuerdos, en un contexto además en el que, a diferencia de hace tal vez 20 o 30 años, la presidencia de la República no tiene las potestades de incidencia que se tuvo en el pasado. O sea, no existe hoy lo que antes llamábamos una especie de presidencia imperial, donde a veces, si el parlamento era muy complicado, se podía tratar de contrarrestar eso gobernando vía decreto. Hoy tenemos una serie de instituciones que también están ahí ejerciendo un rol importante. Tenemos, por ejemplo, para citar, Procuraduría de la Ética, el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, la misma Contraloría General de la República, que ha tenido, le han ido incorporando nuevas responsabilidades, nuevas potestades, la Sala Constitucional, por supuesto. Entonces, es importantísimo dos elementos desde mi punto de vista que serían como lo que habría que ejecutar en los primeros 100 días, que son siempre esa cifra simbólica que se tiene en los gobiernos cuando inician. Uno, ir definiendo lo que son los espacios de negociación con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Y dos, ir planteando cómo tendría que ser ese Estado que es necesario, que sea más funcional, que sea más efectivo, que no necesariamente significa que sea o más grande o más chico, sino más eficaz, para poder justamente atender todas estas otras necesidades que son los que a la gente le preocupa, pero que con un Estado que no logra caminar bien, que está entrabado,
ni Mandrake puede resolver las problemáticas que la gente está demandando en este momento. Vladimir de la Cruz, historiador, Primero las exdiplomático. políticas, la más importante, que es la integración de su gabinete, que tiene que dar una señal muy importante a la ciudadanía, el nuevo gobierno, sea Liberación o sea el PAC, en torno a las posibilidades de que ese gabinete sea representativo de un interés nacional amplio y que de alguna manera los diversos sectores de la sociedad se sientan de alguna manera o de algún modo reflejados en ellos, en esos ministros, me parece. En segundo lugar, digamos, el reto de la Asamblea Legislativa y las relaciones Poder Ejecutivo-Asamblea Legislativa, porque aquí hay dos dimensiones. Uno, la Asamblea Legislativa por sí sola, que es un poder independiente, obviamente, del Poder Ejecutivo, que en su representación refleja el 100% de los votantes, mientras que el Poder Ejecutivo solo representa el 30% de los votantes en términos reales. La Asamblea Legislativa no solo tiene su propia agenda desde mayo hasta octubre, en la práctica, excepto el mes de agosto. Tienen un desorden ahí de sesiones entre ordinarias y extraordinarias. No es desorden, está arreglada de 3 meses y 3 meses. Claro, a lo que me refiero a desorden es que podrían pegarse todas las extraordinarias y todas las ordinarias. Bueno, esa fue una propuesta de la Comisión de Notables, y que arrancaran de una vez con las extraordinarias. Estoy copiándoles una propuesta. Pero eso no está así, de manera que en ese sentido tienen que, el nuevo gobierno entra con las manos económicamente amarradas, porque el presupuesto de este año lo elaboró Laura Chinchilla para gastar todo el año, y en ese sentido lo único que hace es administrar plata de gastos, que tienen que hacerse por el presupuesto, por el diseño del presupuesto. Y en segundo lugar, entra también amarrado por las sesiones ordinarias del Poder Legislativo, en cuanto de los primeros 7 meses, 6 son de iniciativa de los propios partidos y diputados. Y en ese sentido, dada el tetrapartidismo grandote que hay, más los 7 partidos adicionales que hay con los 2 independientes diputados que van a existir, esto constituye verdaderamente un archipiélago legislativo difícil de manejar para ese trabajo del Poder Legislativo en las ordinarias y de la coordinación del Poder Legislativo con el Ejecutivo. Aparte de esto, la integración del directorio. En cuanto al directorio, me parece a mí que lo correcto sería que el presidente de la Asamblea Legislativa sea un diputado de gobierno, no importa quién. La otra cuestión importante en relación a esto, que es para la gobernabilidad del país, es la necesidad de reformar el reglamento legislativo. Ya sobre eso se ha venido avanzando en esta legislación, en esta legislatura, y eso puede haber cuestiones fundamentales. Obviamente, constituir una agenda de acuerdos básicos mínimos posibles de ejecutar para arrancar con una buena imagen, sobre todo en esos primeros 100 días, que es importante. Gustavo Araya, experto en comunicación política. El próximo gobierno sí o sí tiene que hacerse una pregunta, y es una pregunta, digamos, de tipo original, por decirlo así, originaria, o de primeras causas. Lo que a mí me lleva a pensar en lo siguiente: ¿cuáles son los principales problemas actualmente en Costa Rica? Está demostrado, por ejemplo, que el tema de pobreza es un problema, el tema de infraestructura es un problema sin duda alguna, la redistribución de la riqueza es un problema, que el tema de cuáles acuerdos comerciales firmar o no es otro problema. Y en términos generales yo sí concuerdo con Gina de que esto más que temas son dimensiones, ¿no?, de una problemática básica. Y la pongo en el siguiente sentido: si uno se pone a pensar en esto, lo que vemos en Costa Rica es que precisamente tenemos al menos 2 Costa Ricas, precisamente impulsadas por el modelo de desarrollo que hemos adoptado. Entonces, pensar en los temas o problemas nacionales inmediatamente refiere a ver cuál es el modelo de desarrollo adoptado. Tenemos en Costa Rica un COMEX que funciona de maravilla, un Procomer que funciona de maravilla, infraestructura que no funciona, portuaria, que no funciona tan de maravilla, pero que es prioridad para los diferentes gobiernos. En el gobiernos. país hay buenas carreteras, ¿verdad? Entonces,
vemos que Costa Rica, de acuerdo con el modelo de desarrollo, decidió quiénes eran los ganadores y quiénes eran los perdedores. Para los ganadores les apuesto que existe educación de excelente calidad, salud de excelente calidad, infraestructura de excelente calidad, oferta inmobiliaria excelente y demás. ¿Quiénes son los que se quedaron fuera del modelo de desarrollo? Es la gran preocupación, porque precisamente hemos optado por un sistema financiero exportador. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué variantes le tengo que hacer yo? ¿O qué modificaciones o qué cambios estructurales tengo que hacer al modelo de desarrollo, precisamente para que resulten otros grupos adicionales o aquellos que han quedado rezagados incluidos dentro de ese problema? Asumiendo eso, le aseguro que va a haber entonces modificaciones necesarias en infraestructura, en salud, en educación, y todos los demás se empiezan, digamos, los problemas se empiezan a alinear de alguna manera. Matices por Radio Monumental. De la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Minutos, gracias por estar con nosotros en Matices. Recordándole, hoy estamos en horario especial toda la semana de 9 a 11 de la mañana, porque hay fútbol. Hoy juega la Liga contra Toluca, mañana hay fútbol internacional, así es que esta semana Matices está de 9 a 11, con la ventaja de que estamos en vivo en Canal 2, la imagen de la radio, y recordándoles que la otra semana, los días que no hay fútbol, volveremos a nuestro horario normal de 2 a 3:30 y 120 minutos volverá a las 9 de la mañana. Hoy estamos con don Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del Partido de Acción Ciudadana. Don Luis, gracias por estar aquí, muy buenos días. Muy buenos días, Randall, muy buenos días, amigas y amigos, encantado de estar nuevamente en el programa, a sus órdenes, como siempre. Gracias, don Luis. Empecemos con lo general. ¿Qué expectativas tiene para el próximo domingo en una campaña tan particular, no una campaña, un proceso electoral tan particular y tan sui generis como el que enfrentamos? Bueno, la que cualquier demócrata tendría, una participación alta, con gente que entienda la importancia de ir a emitir el voto. No me he cansado de repetirlo desde la finalización de la primera ronda. El voto no es una mera formalidad, no es un mero trámite, como algunas personas lo han dicho. Constituye el momento supremo en que el soberano, el pueblo, se decanta por una opción, la opción que ha de gobernar al país durante los próximos 4 años en el Poder Ejecutivo. Ya lo hicieron en su momento en la Asamblea Legislativa, ahora corresponde completar lo que la ley establece, que es la elección del titular del Poder Ejecutivo. Yo espero que la gente entienda que no es por Luis Guillermo Solís, no es por el PAC, es por Costa Rica que hay que ir a votar el próximo domingo, independientemente de si me apoyan o no. En eso el pueblo tendrá toda la libertad para expresar su punto de vista. Pero ir a la urna, reducir al máximo el abstencionismo en una democracia madura como la que yo creo tenemos en Costa Rica es fundamental. Don Luis, estas particularidades que se han dado en el proceso electoral lo han colocado usted como un virtual presidente de la República. Mucha gente lo ha entendido así. Cuando se viene esta particularidad, ¿cómo manejar los egos en el partido? ¿Cómo manejar el triunfalismo en el partido? Un partido que nunca ha tenido la presidencia de la República y que está a las puertas de tenerlo. ¿Cómo maneja usted ese ego, ese entusiasmo y ese triunfalismo en el partido? Bueno, primero haciéndolo yo mismo, ¿verdad? He sido esa era la pregunta que seguía. Absolutamente riguroso en no ponerme triunfalista, en mantener mi ritmo de trabajo, incluso aumentado al que tenía en la primera ronda. Me he exigido a mí mismo una gran dosis de humildad cuando se me ha querido subir los humos, que no ha sido con frecuencia porque no es ese mi talante. Y me he sentido más bien muy abrumado por las manifestaciones de la gente, pero hay que dar el ejemplo. Si yo me pongo triunfalista y empiezo a comportarme como si fuera algo que no soy, e incluso créame lo que como presidente electo, si tal es la voluntad del pueblo, no voy a enloquecer, pues entonces todos los que están a mi alrededor se van a poner también digamos en un espíritu que no corresponde al momento actual. No hemos ganado las elecciones, no se ha producido el cierre de esta fase y por lo tanto máxima humildad, máxima tranquilidad, máxima serenidad y por supuesto nada de triunfalismo. El triunfalismo puede ser el fin, o pudo haber sido, yo creo que ya no se presentó, pudo haber sido el fin de esta campaña. Pero supongo un grupo humano como cualquiera
que en algún momento, no en usted, sino en gente del partido, se pudieron dar atisbos de triunfalismo. A alguien, no le estoy preguntando el nombre, por supuesto, pero hubo momentos en los que tuvo que jalar los pies para volverlos a pegar al piso de algunos integrantes del PAC. Bueno, lo hago todo el tiempo cuando me dirijo a grupos de partidarios en todo el país, en el sentido de pedirles que no bajen la guardia. Además, por una razón práctica, y es que Liberación Nacional, si bien es cierto no tiene un candidato en activo, ha continuado reuniéndose, ha continuado trabajando. Ayer don Johnny salió a pedir el voto de la gente, estará participando el domingo en las elecciones, entonces tampoco es cuestión simplemente de echar las campanas al vuelo. Aquí no ha pasado nada que nos haga suponer todo lo contrario, que Liberación Nacional no está en la lisa. Está fuerte, está duro, es un partido grande y no quiero descuidarme. Así es que sí, he tenido que recordar que hasta que se cuenten todos los votos en las urnas, aquí no hay nada ganado y que somos lo que somos, aspirantes a gobernar, y que en esa condición tenemos, como esa condición tenemos que comportarnos de aquí en adelante. Don Luis, ¿esquivó de alguna forma Liberación Nacional el debate directo entre candidatos presidenciales con la inactividad de don Johnny? Esa es una pregunta interesante, no me la habían formulado de esa manera antes. Sí. Bueno, eso denota lo acucioso que usted es como periodista. Yo creo que no tanto, Randall, en el sentido de que, mire, ya a estas alturas, un debate más, un debate menos, iba a tener una ponderación menos importante que en el pasado. Es decir, en la primera fase el debate tenía un valor facial y un valor real bastante mayor. Ya a estas alturas ya saben lo que pensamos, se ha discutido mucho, etcétera. Ahora, el debate siempre produce incertidumbre y puede llevar a mejor o a peor, ¿verdad? Entonces eso es así. Ahí le hago un matiz. Los debates de la primera ronda eran entre 5 candidatos. Y en algunos debates lo dejaron a usted de lado, no formalmente, es decir, usted estaba en el debate, pero las preguntas se dirigían por estrategia a otros candidatos. En la segunda ronda sería un debate Luis Guillermo Solís versus Johnny Araya. Con ese matiz en la pregunta, ¿cree usted que la inactividad de don Johnny en campaña le facilitó a él que no haya un intercambio directo entre candidatos? Porque el Liberación Nacional lo ha pedido entre equipos políticos últimamente, en la última semana, lo ha pedido en algunos elementos, pero no el candidato. Sí, bueno, esa es la consecuencia de la decisión que tomó el candidato. Bueno, obviamente sí, en el sentido de que al no estar en activo, pues ya no había ese elemento, digamos, del debate ya no se presentaba. Y creo que en general no se veía a don Johnny cómodo con la idea de participar en debates, personalmente cómodo. Él evitó estar en debates a lo largo de la primera ronda. Acuérdese usted que él tomó la decisión desde muy pronto, y así lo comunicó a los medios, que no participaría más que en 6 debates. Yo creo que al final participó como en 8. Sí. Mientras que los demás participamos, en el caso mío, en 27. En el caso de José María Villalta, en 29. Y ahí había debates, foros, etcétera, en la mayor parte de los cuales no participaron los principales contendientes. Don Otto Guevara probablemente se quedó en 20, no sé, 17, pero sí, en el caso de don Johnny no se sentía cómodo con los debates, era evidente. Don Luis Guillermo, entrando a su plan de gobierno en particular, hay un punto, un elemento que usted dice, establecer un modelo de gobierno abierto. Es lo único que dice la propuesta. ¿Qué es un modelo de gobierno abierto, don Luis? Bueno, es un gobierno que tiene, hasta donde se pueda, un desarrollo importante del factor digital. Es decir, un gobierno en donde las instituciones se colocan de cara al pueblo, dando cuentas de manera permanente. Es un gobierno que coloca en Internet los contratos, que coloca en Internet las licitaciones, que coloca en Internet las resoluciones, que coloca en Internet las decisiones de juntas directivas. Es un gobierno que no le tenía miedo a la prensa, a los medios de comunicación. Es un gobierno que sale a la calle a rendir cuentas. Es un gobierno que permite que la gente le haga llegar críticas, observaciones y sugerencias. Me parece que en la campaña hemos tratado también de tener una campaña muy abierta, y la consecuencia ha sido mucha creatividad,
mucha crítica también, dura, no ha sido fácil y el gobierno tiene que atenderlo, pero la apertura del gobierno, tal y como se plantea en el plan, tiene esa connotación. Queremos un gobierno que avance hacia niveles de digitalización y de transparencia de país desarrollado. Bueno, y si usted es presidente de la República, irá algo que no se veía muchos años, a un gobierno que no tiene la mayoría entre las minorías que habrá en la Asamblea Legislativa. Tienen 13 diputados, que en activo serían 12, depende de lo que pase con don Víctor Morales, pero ¿cómo sortearla? Porque ayer tuvimos a los jefes de fracción aquí del PAC, del Movimiento Libertario y del PUSC. Llegaron a algunos acuerdos en términos generales, con algunos matices en temas principales, pero va a ser muy difícil. Sí, bueno, dos consideraciones ahí, Ronald. Primero, que habría sido muy difícil para cualquiera. No solamente para mí, ¿verdad? Segundo, es que, y esto lo dije ahora más temprano y espero que la gente me lo crea, mira que a mí me parece que no deja de ser bueno el que la Asamblea haya estado como está. Porque claramente eso es una voluntad del elector. El elector no quiso que hubiera una mayoría absoluta. Y esto refleja el momento en que está la política nacional, que nos acerca mucho a la conveniencia de construir mayorías parlamentarias, que requiere de negociar y negociar. Nos va a obligar a hacerlo. Nosotros hemos estado evadiendo los acuerdos. A Costa Rica dejó de tener grandes acuerdos políticos hace mucho tiempo. Y con los números que hay hoy en la Asamblea Legislativa, quien no arme acuerdos será responsable de que el país se paralice, empezando por el propio gobierno. Entonces vamos a tener que ser especialmente meticulosos en la construcción de acuerdos. Vamos a tener que invertir mucho tiempo escuchando, acercando, aviniendo. ¿Va a ser desgastante? Sí. Pero nos va a acercar un pasito más hacia esa reforma política que nos tiene que llevar a un régimen mucho menos presidencialista que el actual, en donde la legislatura esté constituida por mayorías que negocian y que se construyen sobre la base de minorías partidarias. Don Luis, usted dice, hemos estado evadiendo acuerdos, hablando de Costa Rica como país. ¿Usted siente que el PAC también ha estado evadiendo acuerdos en los últimos años? Bueno, en algún sentido sí, ¿verdad? Porque le ha tocado hacer control político en circunstancias de mucha corrupción, de mucho clientelismo y de muy poca voluntad de escucha, porque es que en esto, Randall, es como ese dicho en inglés que se dice que se necesitan dos para bailar un son. O sea, los acuerdos tienen dos puntas, es un mecate que requiere que un lado y otro estén dispuestos a negociar, si no se puede negociar. Y yo he visto más bien, he entendido poca voluntad del Poder Ejecutivo de propiciar esos acuerdos. Ha habido más bien una suerte de voluntad unilateral que se ha expresado en la negociación de ciertos contratos, y quizá el más evidente de ellos, el de la ruta Alajuela-San Ramón, en donde el gobierno echó para adelante haciendo caso omiso de lo que decían las comunidades, la oposición, los organismos técnicos, etcétera. Entonces yo quisiera cambiar un poco la dinámica en el sentido de tener un gobierno mucho más dispuesto a la construcción de esos acuerdos y más bien propiciándolos. Yo sé que hay que mantener las distancias, no quisiera meterme indebidamente en potestades que no son las del Poder Ejecutivo, pero lo cierto también es que hay recursos de poder en la Presidencia de la República y en los equipos de gobierno para inducir esos procesos de diálogo y facilitar por esa vía los acuerdos que se requieran. Don Luis, usted dice, sería complicado para cualquiera un panorama legislativo como el que va entrando. ¿Qué opinión le merece? Y Maynor Hernández nos está reforzando la pregunta a través de Twitter también. ¿Qué opinión le merece que la gente demostrara que quiere un cambio votando por usted mayoritariamente en la elección presidencial, pero de alguna forma un cambio controlado, no dándole una mayoría, insisto, entre las minorías de la Asamblea Legislativa, y tampoco es el partido que tendrá más diputados? ¿Qué opinión le merece este punto? Bueno, es que es un debate. Esta pregunta nos puede meter en las honduras de la filosofía democrática. Sí, no entremos, pero rosémosla. Pero es muy, muy importante la pregunta, porque, bueno, primero, yo he de decir que el elector divide la Asamblea Legislativa, se expresa masivamente en contra del continuismo. Ya en la primera ronda más del 60% de la gente votó en contra de Liberación Nacional.
Y en la segunda ronda está todavía por verse qué clase de mandato da. Por eso es que yo sigo pidiendo el 1.000.000 de votos. Y por eso es que sigo llamando al voto. Porque a mí me parece que con ese tipo de asamblea legislativa y con un proceso que se va a segunda ronda, el mensaje que el elector mande en el segundo momento en que emite el voto, si es contundente e incuestionable, cambia el estatus de la actual circunstancia política. Le dirá a todo mundo con claridad, mire, sí, quiero esa asamblea, quiero un gobierno fuerte y quiero que ese gobierno negocie, y esa asamblea también. A nosotros le estamos poniendo poco atención a la gente, Randall, desde hace un montón de tiempo. Hay una suerte de desprecio por la opinión popular. El pueblo no es estúpido, el pueblo está hablando y hay que escucharlo bien. Y me parece que estas preguntas que se han hecho respecto de la mayoría y cómo conformar los acuerdos nacionales aluden precisamente a eso. Hay que atender lo que el pueblo está diciendo con voz muy alta. Vamos a ver qué pasa este próximo fin de semana. Yo espero que hablen con igual contundencia como lo han hecho en otros casos. Don Luis, si usted es presidente de la República, puede escoger entre dos modelos: tener un ministro de la presidencia muy fuerte, que tenga gran protagonismo, que sea el interlocutor entre Casa Presidencial y esta fraccionada Asamblea Legislativa, o un ministro de comunicación de la presidencia con un perfil más bajo, al estilo de la administración Chinchilla Miranda, donde tiene un ministro de la presidencia muy bajo que no necesariamente tiene mucha fuerza en el entendido de la palabra de discusión, de pasar metido en la Asamblea Legislativa. Yo no voy a ser tan ingenuo ni tan atrevido de pedirle nombres de gabinete a esta altura de la campaña, pero sí quiero saber si ha establecido la estrategia que usará con el ministro o ministra de la presidencia. Bueno, claro, porque no queda otra. El ministro o ministra de la presidencia es el colaborador más cercano y quien debe de construir. Pero es que lo que usted está diciendo es muy importante. Porque el problema con el ministro de la presidencia, la administración Chinchilla, no es que tenga alto o bajo perfil. Es que no ha tenido, creo yo, el espacio y la capacidad de representar adecuadamente al Poder Ejecutivo en esas negociaciones. Yo creo que ha estado muy mediatizada la figura del ministro de la presidencia. Yo no creo en un ministro de la presidencia que tenga las características de un virtual primer ministro. Me parece que eso no lo va a tener. Pero va a ser una persona que hablará con la fuerza que le da la interlocución del presidente, y será un ministro o una ministra cuya tarea principal será construir esos acuerdos. O sea, no puede ser una persona que desprecie a la negociación como principal tarea de su mandato, precisamente, ¿verdad? Porque hay otras cosas que otros ministros pueden hacer igual. Es más, en la Casa Presidencial, las tareas que el ministro de la Presidencia realiza pueden ser asumidas por otras personalidades, incluso las viceministras y viceministros. Pero la construcción del acuerdo, que requiere de una visión más grande de país, una gran autoridad, el tener capacidad de sostener la palabra empañada, etcétera, esa es una tarea fundamental de quien ocupe ese cargo. Entonces yo sí veo a una persona cercana, con mucha cercanía al presidente, con una gran autoridad propia y derivada del presidente, pero que no la usa en un sentido unipersonal, sino que con la lógica de construir acuerdos. Esas serían las tres cosas que me parece, ¿verdad? Hablando de consenso y de negociación, ¿le ha pasado por la cabeza en algún momento mantener algún ministro de esta administración? No por distintas razones, algunas porque tienen que ver con los resultados de gestión de esta administración, que no han sido buenos. En general, pero pero hay gente buena, hay gente buena, es lo que le iba a decir, hay gente buena en la administración. Pero es que también aquí los signos en política, los símbolos en política son importantes. Y me parece que la gente está pidiendo un cambio, y sería un mensaje muy contradictorio decir que vamos a hacer un cambio manteniendo personas que han estado con este gobierno. Alguien me podría decir, pues esto es totalmente contradictorio, porque usted ha dicho la mejor gente, si hay gente buena en este gobierno. Bueno, lo que pasa es que no son tampoco los únicos buenos que hay buenos en otros lados. Entonces me parece que si hay buenos en otros lados, la gestión es de cambio y estamos en un momento para demostrar ese cambio. El cambio empieza por mantener esa palabra empeñada y propiciar un recambio en la administración. Digo en la administración superior, ¿verdad? No estoy hablando de mandos
incluso algunos mandos de confianza que puedan permanecer, porque me parece que no tendría sentido hacer una barrida generalizada simplemente por un prurito electoral. Eso no, tampoco lo voy a hacer, sería una enorme irresponsabilidad propiciarlo. Pero entonces sí es absolutamente descartado que se mantenga algún ministro. Sí, yo creo que sí. Don Luis, volviendo al plan de gobierno, usted dice que propiciaría una disminución en las tarifas eléctricas. ¿Cómo lo haría? Tengo un equipo que está revisándolo. Vea, Randall, sí, yo no pretendo que sea muy técnico. No, es que, vamos a ver, las propuestas que estoy escuchando a mí no me convencen. Ajá. Y me parece, sí, pues yo no creo que abriendo el espectro para que se llene de generación privada automáticamente baja las tarifas. Hay que hacer otras cosas. Hay que renegociar la deuda del ICE, hay que revisar el modelo tarifario de ARECEP, hay que ver qué vamos a hacer con el consumo, porque esta cosa del consumo en tarifas planas me parece que encarece mucho la luz, en fin. Entonces, lo que le he pedido a mis compañeros del gabinete es que me digan cuáles son las opciones para bajar la luz. Para bajarla, Randall, ya. Cuando digo ya es pronto. Quiero que se baje la luz, punto. Si hay que quitar impuestos, quiero saber cuánto nos cuesta eso. Si hay que generar más privadamente, ¿cómo se haría eso? Si hay que vender energía a Centroamérica, pero que me comprueben que eso baja la luz. Porque la luz está generando, el precio de la luz está generando dos problemas. Uno es para las empresas que han visto su competitividad afectada por este factor que está pesando cada vez más. Es que es un aumento muy grande, más del 40%. Pero la otra parte, que no es menos importante, incluso yo me diría que es más importante que las empresas, es la gente como usted y como yo y como todo mundo, especialmente la gente que menos recursos tiene, que tiene que pagar una electricidad muy cara y que tiene que hacerlo por doble vía, pagándola y además asumiendo el costo de vida, que se aumenta por el costo de la electricidad. Entonces, lo que le he dicho a estos compañeros y compañeras que están ahí, es una comisión muy técnica, es dígame cuáles son mis opciones, punto. Yo la bajo. Sí, la baja. Esa es la promesa de campaña, es una de las promesas. Yo bajo la luz. Voy a bajar la luz. ¿Por qué? Porque, bueno, no, la prometió primero Otto Guevara. Pero de los que están jugando todavía, usted promete bajar. Bueno, es que tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos va a ser muy difícil recuperar la viabilidad económica de muchas empresas, especialmente las pequeñas. Las grandes también, pero muchas de las pequeñas se mueren porque no pueden pagar ni la luz, ni pueden pagar las cargas sociales, Bueno, no vamos a bajar las cargas sociales, evidentemente hay que bajar la luz, y yo creo que podemos hacerlo. Y para eso tenemos que despojarnos, desvestirnos de muchos de los estereotipos ideológicos que administramos y tenemos que explicarlo bien, porque el fin es un fin bueno y quiero que lleguemos ahí pronto. Además, no quiero que bajemos la luz dentro de 6 meses, no, quiero que la bajemos rápido para dar fe de que este país sí puede hacer las cosas de manera distinta. No les entenderá que vaya brincando de tema a tema en su plan de gobierno. Hay un cálculo que en teoría, insisto en esta frase, en teoría es meramente técnico, que es el tipo de cambio. Sin embargo, usted en su plan de gobierno dice, revisaré el tipo de cambio para que se ajuste al valor real de mercado. Si es un elemento, un cálculo técnico, ¿cómo va a hacer para incidir en eso? Mira, porque había que ver la tendencia en el costo de la moneda, en el precio de la moneda. Lo que pasa es que ese plan de gobierno se hizo antes de que pegara el brinco y se produjera la inestabilidad que se produjo, que refleja precisamente esa afirmación. La tendencia en el tipo de cambio era al alza, no a la baja. Y el Banco Central lo estaba reteniendo, ahí estaba jugando con una banda además demasiado laxa, era demasiado ancha. Yo creo que hemos ajustado esa frase que era muy específica y muy general a las 2 o 3, no me acuerdo ahora, creo que escribimos 3 intervenciones en el blog de la campaña que se producen especialmente después de que esas grandes oscilaciones en el precio de la moneda nos llevan a una situación que empezaba a lucir sumamente peligrosa, porque estaba generando mucha incertidumbre. Esto lo único que ha hecho es afirmar nuestra voluntad, primero, de achatar la banda de manera tal que los golpes no sean tan violentos. Y segundo, permitir que se mantenga la tendencia, pero que no sea un crecimiento tan rápido y tan violento como se produjo, porque eso afecta mucho a la gente que tiene deudas en dólares, al productor, tanto al comerciante como al exportador y al productor nacional,
y en última instancia también al ciudadano de a pie, que tiene que pagar los costos derivados de ese aumento. Entonces, ¿va a revisar algo de los TLC? Mire, no, porque, bueno, vamos a ver, revisar, vamos a negociarlos, negociaremos los TLCs que haya que negociar, y espero negociarlos bien, negociarlos con sentido de responsabilidad frente a nuestros productores y productoras. ¿Pero hay alguno que le parezca abusivo y que tenga que revisar? No un TLC, pero por ejemplo el acuerdo de la Cuenca del Pacífico me parece que tiene que ser analizado con mucho cuidado, porque está o podría estar generándole graves inconvenientes a nuestros productores industriales y a otros productores, por ejemplo. Pero eso no es un TLC. Los TLCs ya con esos países están negociados, y parte del problema es que un acuerdo de esta naturaleza podría cambiar las referencias de los tratados ya negociados. Pero lo que sí quisiera, Randall, es que los tratados de libre comercio los administremos mejor. Y esto no lo digo yo, lo dicen incluso organizaciones empresariales como Cadexco, que entienden, y también lo entienden productores que no han sido adecuadamente protegidos, que estamos a veces en el peor de los mundos, recibiendo de los tratados y de la apertura los castigos, entre comillas, los impactos negativos, sin poder beneficiarnos adecuadamente de ellos, o porque no tenemos los laboratorios, o porque no tenemos la capacidad instalada, o porque no se nos da la formación necesaria o el acceso a conocimiento o a plataformas de información que harían posible que esos tratados tengan un impacto mayor. Ya no estamos en el año del TLC con los Estados Unidos, nos hemos movido bastante desde entonces, y me parece que lo que corresponde es que generemos condiciones de beneficio para nuestros productores. Don Luis, usted habla en su plan de gobierno de un foro de política exterior que asesore al presidente de la República. Yo lo sé, hoy lo conversaba con doña Miriam más temprano al aire, que los años en que usted fue analista de Monumental en temas internacionales. ¿Quién integraría su foro de política exterior? Mire, expertas y expertos en política exterior. ¿Ex cancilleres? Ex cancilleres, sin duda. Podría ser también miembros de la empresa privada, personas vinculadas con la empresa privada, con organizaciones sociales no gubernamentales en temas de derechos humanos, ambiente. Creo que tiene que ser un foro variado, no tiene que ser uno solo, puede ser un foro que se reúna cortado de diferente manera dependiendo de los temas de que se trate o de las áreas de especialidad. No es lo mismo gente que está muy vinculada a los temas bilaterales, a los temas multilaterales. Podemos hacer un foro con gente más experta en Nicaragua, por decir algo, o en el Cono Sur. Si es un tema sobre integración regional, puede tener una configuración distinta. Hay afortunadamente en Costa Rica un grupo lo suficientemente amplio como para darle mucha calidad a lo que salga de ahí. Don Luis, esta pregunta no la tenía planificada, pero ¿qué haría con Venezuela? Porque la presidenta Chinchilla, de alguna forma, la información que hemos tenido acceso, no porque lo haya dicho necesariamente, ha condenado la situación en Venezuela. Sin embargo, no se ha atrevido a condenar, por ejemplo, las actitudes del gobierno venezolano, porque Costa Rica está en el doble juego de ser presidente de CELAC, ¿verdad? Y haber firmado un acuerdo en La Habana cuando recibió la presidencia pro tempore. ¿Qué haría usted con Venezuela? Bueno, yo creo que es una consideración muy válida, ¿verdad? La de ser presidencia de la CELAC. Eso es una responsabilidad que tiene el país en estos momentos y que la tendrá durante buena parte del primer año de mi administración, si esa es la decisión popular. Y le tocará entregarla a Correa. Y habrá que entregársela al presidente Correa del Ecuador. Y por lo tanto uno tiene que tener la claridad de que hay un espacio que tiene que reservarse, ¿verdad? A no ser de que se inhiba para hablar en ese caso y tenga que entregar la presidencia antes o lo que sea por haber tomado un punto de vista. Yo en esto, Randall, tengo que decir, soy bastante formal, ¿verdad? Me parece que uno asume responsabilidades de este orden y no puede andar después enloquecido convirtiéndose en el espadachín de los derechos humanos. Pero es un tema medular el de los derechos humanos. Tampoco puede el gobierno de Costa Rica quedarse mudo frente a los acontecimientos que puedan producirse en demérito de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, mucho menos en América Latina, y por supuesto frente a una situación como la venezolana, mal haría el gobierno de la República de permanecer callado todo el tiempo. Pero es un asunto de balance, de equilibrio. Pero algunas personas me podrán decir, usted está poniendo en riesgo la tradicional adhesión de Costa Rica a los derechos humanos. De ninguna manera. Me parece que hay que mantener la presión y una actitud crítica frente a la violencia en Venezuela, pero también
comprendo perfectamente que tiene que haber un marco que contemple las responsabilidades que tenemos como presidencia de un cuerpo regional tan importante como la CELAC. Eso es así. Don Luis, ¿cuál para usted es el principal acierto de la presidenta Chinchilla? Mire, probablemente en materia de seguridad ciudadana, el haber reducido el crimen violento de los niveles en que estaba, por sobre el 17%, 14%, a un nivel muy parecido al que tradicionalmente tuvimos, cercano al 8 por 100.000 habitantes, 8 homicidios por 100.000 habitantes. Eso hace que uno tenga que reconocer que ha habido una gestión en esa parte de la lucha contra el delito que fue exitosa porque se logró una combinación adecuada de información de inteligencia, de implementación de una política pública específica y de mayor control en las comunidades de mayor riesgo. Creo que ahí hay un elemento de juicio que puede ser medido y que es muy, muy positivo. En toda actividad humana uno genera aciertos y comete errores. Y el balance uno intenta en que sea muy superior los aciertos que los errores. Pero ¿cuál cree usted que es el mayor error que ha cometido usted en campaña, don Luis? El mayor error que yo cometí en campaña. ¿Usted o la campaña, digamos. Mire, probablemente no haberle puesto más énfasis a la organización territorial misma, porque no tuvimos mucho tiempo. Y allí donde no encontramos organización territorial del partido que fuera lo suficientemente eficaz, simplemente montamos una paralela para sacar la tarea en los tiempos que teníamos, porque no había forma de andar chineando a dirigentes que además en muchos casos estaban peleados entre sí, cosas por el estilo. ¿Cuál es la parte mala de eso? Bueno, que prácticamente lo resolvimos, pero que en el mediano plazo eso no nos resuelve un problema, nos crea varios problemas. Ahora hay que pensar que le vamos a dejar esos chicharrones al partido, porque no podemos hacerlo desde el gobierno, no hay beligerancia política posible, y entonces han quedado fallas, digamos, distribuidas en diferentes cantones del país, que quizás se disimulan por el triunfo, pero que existen y que continúan ponderando fuerte en la vida del PAC. ¿Qué opina de la red de cuidado? Buena, es una idea PAC que la presidenta decidió echar adelante. Mi única preocupación es que no se convierta en un Sensinay bis, digamos, que pueda en algún momento rozar con el... Y duplicar los esfuerzos. Creo que es suficiente la diferencia como para sostener separadamente, pero hay que ser cuidadoso, porque si no se nos mezclan las dos cosas y empezamos a hacer lo mismo y terminamos degradando una cosa que funciona muy bien, que son los Sensinays, por una cosa que no dejamos que termine de funcionar bien, que son las redes de cuidado, que también son necesarias. Usted y yo hemos hablado muchas veces de transportes e infraestructura, pero son 3 preguntas muy rápidas. ¿Va a cerrar el CONAVI? Me gustaría hacerlo, pero no puedo hacerlo automáticamente, ni tampoco se puede hacer sin antes fortalecer al MOP. Y aquí hay, varias consideraciones. Primero, que no puede haber arbitrariedad en la forma como se haga. 2, hay leyes que están involucradas. 3, nosotros no podemos vaciar de contenido a la instancia que en estos momentos conduce la construcción de obra pública. Entonces, bueno, vamos a avanzar en esa lógica, fortaleciendo el MOP y garantizando que una vez que ello haya ocurrido, podemos trasladar nuevamente las funciones y las competencias de CONAVI en una decisión que pasará también por la Asamblea Legislativa. Pero la voluntad, si yo pudiera cerrar los ojos y amanecer con otra cosa, sería otra diferente a esa, ¿verdad? Volviendo a su plan de gobierno, ¿cómo va a financiar el tren eléctrico? Bueno, lo del tren eléctrico se puede financiar relativamente fácilmente, digamos, porque vale menos de $600 millones, algo que uno podría imaginarse no está pegado al cielo. Es un montón de plata, pero no... No, usted y yo no nos podemos imaginar que sí está pegado al cielo, pero como país no. Como país no, o sea, no, para mí $1 millón está peleado al cielo en estos momentos. Pero, mire, yo creo que... ¿Usted sigue dando clases? No, ya no. Yo pedí permiso. ¿Cómo se mantienen? Me mantiene mi esposa. Bueno. No tengo otra forma de decirlo. No, adelante. Pero lo que pasa es que a ella, que la pone más incómoda que a mí, le va a tocar
que la mantenga yo como presidente, vamos a seguir viviendo de mi sueldo, yo no tengo otros ingresos, no tengo propiedades, ni bonos, ni nada, entonces eso es así. Usted no tiene salario en campaña. No, me pagan gastos de gasolina y cuando me pagan hotel y comida y eso, pero el no, permiso que pidió en la UCR lo pidió sin goce de sin salario. goce, sí, y tendré que pedir ahora un permiso más prolongado si me eligen presidente, pero todavía no lo he hecho por si las moscas. Tengo permiso hasta este semestre, o sea, tengo permiso hasta finales de junio. Sí. Hablando de transportes. Sí. Bueno, lo del tren. Que lo del tren, yo creo que eso se puede financiar perfectamente. Digo, si se hace bien, ¿verdad? Ya los estudios del Incofer están bastante adelantados. Yo hablé con el señor Carabaguías y me dijo que ya incluso hay una buena cantidad de trabajo avanzado por la excelente red, es decir, es que disponer de la red que tenemos, es decir, de la línea férrea y los derechos de vía son excelentes. Eso es lo que más cuesta. Y de último, antes de ir a la pausa comercial, para terminar con el tema del transporte, ¿va a restablecer el ferrocarril a los puertos? Ojalá, me parece que es una muy buena idea. Eso es más caro, ¿verdad? Eso es más complicado, la recuperación de vía ahí es bastante más enredada, pero mire, si solo lo pudiéramos hacer entre Limón entre Siquirres y Limón, o entre, no sé, Guapiles y Limón, que es un ferrocarril que está mucho mejor, que es una vía que está mucho más recta, no tiene tanto recoveco como la pasada de Turrialba a Guapiles, ya sería una gran cosa, ¿verdad? Ahora, el problema ahí son los puentes, que están hechos leña, los puentes del ferrocarril, ¿verdad? Están muy abandonados. Pero bueno, eso sería extraordinario si pudiéramos hacerlo. Luis, vamos a la pausa comercial, le robo unos segundos. Contrastes, matices. Son las 10:11 de la mañana, volvemos a Matices, gracias por estar con nosotros, estamos en vivo en 93.5, en vivo en Canal 2, la imagen de la radio, y en vivo en cualquier rincón del mundo a través de internet www.monumental.co.cr, recordándoles que estamos en horario especial, normalmente Matices es de 2 a 3:30 de la tarde, pero como esta semana hay fútbol todos los días, entonces lo pasamos de 9 a 11 para ajustar los horarios en las tardes para los partidos de fútbol. Y le recordamos además que Matices es una nueva producción, este es el programa número 17 de Matices, una producción de Noticia Monumental en la que pretendemos hacer un debate diario, lo hemos hecho los 17 programas, un debate diario sobre temas duros, les llamamos nosotros, que son temas muy complejos de entender para marcar las tendencias y darles argumentos para que usted tome posición. Volvemos con temas de el plan de gobierno. Uno de los primeros puntos dice volver vinculantes los criterios de la Procuraduría de la Ética. A mí me llama la atención una cosa de ese enunciado, Luis, y es que la Procuraduría de la Ética hace investigaciones preliminares, ¿verdad? Entonces no está resguardado del debido proceso necesariamente. Sin embargo, usted lo señala en el inicio de su plan de gobierno. ¿Cómo hará para hacerlas vinculantes? Bueno, mire, acatando las recomendaciones. Yo creo que en esto, Randall, es importante recordar que ningún gobierno en un régimen democrático puede ser arbitrario, ¿verdad? Y por mucho que uno sospeche de alguien, la presunción de inocencia debe prevalecer hasta tanto no se compruebe lo contrario y, como usted bien lo señalaba, en un marco de garantías legales plenas, eso lo establece en última instancia un tribunal de justicia. Sin embargo, hay mucho que se puede hacer preservando esos principios en salvaguarda del interés general del Estado y del patrimonio público, aún si no nos metemos en la parte de legalidad, ¿verdad? Hay cargos, por ejemplo, que son de confianza, que son de estricta nombramiento y remoción del presidente de la República, del Poder Ejecutivo. Uno lo puede acatar sin tener que dar explicaciones de nada. Y simplemente por el hecho de que se compruebe o que haya una sospecha fundada
de que alguien no está haciendo adecuadamente su trabajo. Entonces, no lo veo como algo imposible. Me parece que se puede hacer mucho. Lo puedo traducir como si alguno de sus ministros o sus presidentes ejecutivos, la Procuraduría de la Ética dice hay faltas a la ética, irá para afuera de una vez. ¿Lo puedo traducir en este sentido? Un poco en esa lógica, porque y es que es muy desafortunado no tener la posibilidad de hacer lo que hacen en un país con un régimen parlamentario, que es que el gobierno pierda que pierda la confianza, sí. ¿Verdad? Mire, cuando se cayó el puente sobre el río Tárcoles, ¿se acuerda que cayó el puente, que se murió una persona? En cualquier país europeo eso conlleva la caída del gobierno automáticamente, no de un ministro, no, de todo el gobierno, se va el primer ministro. Excepto aquí. También, aquí no hay responsabilidad política, y yo quiero que la haya, y me parece que es fundamental, porque no es cuestión de que uno se equivoque y dice después, ups, perdón, y entonces ya se le perdona la vaina, ¿verdad? No, aquí hay responsabilidades políticas y una manera de asumirlas es por medio de la Procuraduría de la Ética. Otra pregunta que no tenía planificado, pero que la pensé en lo que acaba de decir. Las recomendaciones de la Junta de Notables llegaron a la Asamblea Legislativa en un paquete. Y así como llegaron, se archivaron. La semana pasada tuvimos aquí a los miembros de la Junta de Notables en un programa que titulamos Notablemente Desperdiciados, hablando de sus argumentos, y de hecho algunos de ellos le echaron la culpa al manejo de Casa Presidencial del proyecto de ley que enviaron a la Asamblea Legislativa. ¿Usted va a resucitar algunas de las recomendaciones? Porque la mayoría, digamos, de peso político iban orientadas hacia un sistema parlamentario o semiparlamentario, depende al notable que usted consulte. Mire, me encantaría, lo que pasa es que no sé si tendremos tiempo y si debo de meterme en esas honduras de una reforma constitucional como la que se estaba planteando en momentos en que tenemos tanto charral que limpiar. Lo digo porque estaba usando esa figura de la finca encharralada que estamos recibiendo, que tiene desafortunadamente mucho de realidad. Es decir, este es como Costa Rica es como una finca de muy buena calidad, con buen agua, con buena tierra, a la que por descuido de quienes tenían que ser sus mandadores, se fue llenando de charral, se llenó de culebras venenosas, se le cayeron las cercas, y hoy hay que recuperarla. Y como cualquier finca encharralada, y esto lo saben quienes nos escuchan y viven en el campo, ese trabajo es muy grande. Probablemente lo primero que hay que hacer es sacar las culebras para que no lo muerdan a uno. Pero no lo piquen, como era en el campo. Pero es que es mucho el trabajo que hay que hacer. Entonces, en medio de todo, ahora que no tenemos solo que entrarle, no podemos entrarle solo con machete a la finca, hay que entrarle con motosierra. Encima de eso, ponernos a pretender que vamos a arreglar toda la finca en 4 años, ¿verdad?, puede resultar muy complicado. Y las reformas constitucionales, a no ser de que haya mucho entendimiento y mucho consenso, y exploraremos las posibilidades de hacerlo, generalmente toman mucho tiempo y nos inhiben otro tipo de actividades. Pero sería más allá que una responsabilidad con su gobierno, una responsabilidad país, pensar en el tema de las reformas constitucionales. Sí, claro, no, por supuesto, y por eso es que tendría que haber una apelación a los demás partidos para que no haya en esto ninguna sospecha de que quiero quedarme en el gobierno esos otros 4 años, o que quiero perpetuar no, eso no, ¿verdad? ¿Qué va a hacer con la DIS? Mantenerla, pero reformarla. Quiero una agencia de seguridad nacional que efectivamente cuide. No le ponga ese nombre, porque si no empieza a ponchar llamadas a todos los jefes de Estado del mundo. No, pero eso es lo que es, digamos, no tendrá otro nombre. Pero mira, al final de cuentas yo he oído nombres de lo más inocentes que terminan haciendo las barbaridades más grandes. Sí. Prefiero que no haya eufemismos y todo el mundo sepa de qué es lo que se trate. Pero yo sí creo que tenemos que tener labores de inteligencia y seguridad para defender la seguridad nacional, no para perseguir a sindicalistas, no para perseguir a profesores. Viera qué ilusión me da entrar a la DIS un día de esto, saber qué es lo que tienen de mí. Eso es una broma. Eso es lo que está diciendo. Eso es una broma. No es una broma. Es gente muy profesional, pero no quiero la misma DIS. No quiero, hay de todo. Hay de todo igual que en todos los cuerpos policiales. Hay de todo. Entonces, pero sí quiero reformarla y vamos a estudiarlo bien, pero sí tenemos que mantenerla. Hay gente que dice, no, eso no es así, usted tiene que quitarla. Bueno, no, yo no creo que tenemos que quitarla, ¿no? Don Luis, hay una afirmación, en esta también me llamó mucho la atención. Usted dice: le daremos acceso expedito al OIJ a los expedientes bancarios en casos de crimen organizado. Si usted agarra ese enunciado así solo, de una vez le va a salir rebotado en la sala 4. Así es. ¿Verdad? Es un enunciado formal para decir que va a luchar contra el crimen organizado, o de verdad está planteando como sin, porque aquí es el tema constitucional, digamos, tendría que pasar por un juez y no darle un acceso expedito al OIJ.
o se lo dará al OIJ. No, el acceso expedito es a un juez. No, es que el plan de gobierno dice, sí, le daría acceso expedito al OIJ, claro, a los expedientes bancarios. Claro, pero yo entiendo, bueno, ahora no me acuerdo cómo terminó esa redacción. Yo se pero lo busco. Yo como la... No, yo sé que está, pero digo, no me acuerdo cuál fue el contexto del debate que tuvimos en torno a eso. Yo entiendo, en todo caso, haciendo una interpretación, ¿cómo es que dicen los abogados? Auténtica. Que yo quiero un acceso expedito tutelado por la ley, no es que le vamos a dar a la OIJ la llave para que se meta donde le dé la gana, pasándole atropellando a los derechos de la gente. Es que no entiendo cuál es la diferencia con lo que hay ahora. Mire, que se le puede dar mucho. Yo creo que el sentido general era garantizar que al crimen organizado no se le dan espacios de ningún tipo y que no se le trata con mano suave, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos ejército, no queremos tenerlo, nosotros no tenemos capacidad para combatir al crimen organizado más allá de lo que podamos hacer con la policía administrativa y la policía judicial. Y me parece que un elemento fundamental que tenemos es el tema del control del lavado de activos, que es quizá uno de los talones de Aquiles en donde más le duele al crimen organizado que se le pegue. Usted dice en su plan de gobierno, le daré incentivos a los funcionarios públicos, no, incentivaré, no dice le daré incentivos, incentivaré a los funcionarios públicos para fomentar su óptimo desempeño y hacer la cultura de servir. ¿Cuáles incentivos, Denise? Bueno, por ejemplo, las anualidades, que no son un derecho adquirido. A mí me parece que tenemos que ser mucho más rigurosos en el tema de las anualidades. Es probable que muchas funcionarias y funcionarios estén recibiendo las anualidades sin haber tenido efectivamente evaluaciones adecuadas, ¿verdad? Que se hagan de mero trámite, ¿verdad? Sí, excelente, buenísimo, ¿verdad? Y eso lo hacen muchos jefes para recibir igual una muy buena evaluación de sus jefes y ahí para arriba. Yo quisiera que haya más rigurosidad en la asignación de esas evaluaciones. Que las anualidades tengan que ver directamente con desempeño. Sí, claro, y vamos a tener indicadores de desempeño. Don Helio Fallas, nuestro primer candidato por la primera vicepresidencia, ha estado trabajando arduamente en devolverle alguna capacidad de calificación objetiva a la labor del Estado, y a mí me parece que es muy importante. Si yo titulo en términos periodísticos, Luis Guillermo Solís revisará anualidades del sector público, ¿es correcto? No, porque no van a ser revisadas las anualidades. Lo que hay que hacer es aplicar adecuadamente la ley que existe. Pero actualmente no, la ley no dice que es por desempeño, ¿no? No, pero la ley lo que sí dice es que usted tiene que tener dos años consecutivos de evaluaciones, o buenas o muy buenas, para que se le dé la anualidad. Y yo quisiera que eso se respete. Y eso se lo digo por una razón, Randall. Esto es absurdo decirlo, lo dije en varios debates. Y siempre digo, es un lugar común, entonces no debería decirlo. Pero es que hay que hacer valer la ley. Es decir, si a mí me eligen presidente el 8 de mayo al mediodía, levantaré mi mano derecha y juraré por lo más sagrado de mi conciencia, o sea, por Dios, en mi caso, que respetaré la Constitución y las leyes de la República. Y sin embargo, las leyes de la República no se cumplen. Hoy yo ponía el siguiente ejemplo. Un tico degenerado que se brinca todos los semáforos rojos en San José, habidos y por haber, llega a Miami a ver a Mickey Mouse y respeta todos los semáforos en Miami. El mismo tico. ¿Por qué? Bueno, porque en un lado se hace cumplir la ley y en el otro no. Y entonces, yo creo que tenemos que entrar en una cultura de respeto y apego a la ley, a la legalidad. Y eso vale para los contratos de obra pública que firma el Estado costarricense, que debe negociar bien antes de firmarlos y después de eso refrendarlos por la institucionalidad correspondiente, como vale para un empleado público que tiene que respetar la ley por la cual ha sido contratado o contratada. Don Luis, ¿quién, insisto, no es una pregunta de nombre, no cometería ese atrevimiento, pero ¿quién presidiría la caja? ¿Un administrador o un médico? ¿Hacia qué perfil se inclina? Mire, alguien que sea bueno. Es que Viera qué complicado, porque en estos últimos días, claro, como ya estamos en el proceso de nombramientos y designaciones y pensar en la gente y tal, muchas personas me dicen, bueno, mire, nosotros queremos que el ministro de Educación sea educador, el ministro de Economía sea economista, el ministro el director del ICE sea del ICE, el del INS que sea del INS, y así por el estilo. A veces no hay peor cuña que la del mismo palo para empezar. O sea, que nombrar a alguien de la misma institución no siempre va a ser mejor para la institución. Pero en segundo lugar,
De lo que se trata es de que la persona acometa las reformas que tiene que acometer con capacidad, con solvencia, con determinación, que tenga carácter. Mire, yo he visto en otros países personas que no son ni siquiera profesionalmente afines a un ministerio, hacerlo muy bien en ese ministerio. ¿Por qué? Bueno, porque los talentos para conducir un ministerio o una institución autónoma a veces requieren de perfiles que no son los que uno se imagina. Lo que voy a decir ahora, que por favor no se tome como el perfil de quien presidirá la Caja. Pero hoy los principales desafíos de la Caja no son médicos, son administrativos. Sí, para mí el gran problema, mi gran preocupación de la Caja, digamos, más allá de todos los detalles y cosas que es complicadísimo y tal, es cómo vamos a hacer para preservar los regímenes de pensiones universales y solidarias. Porque en la perspectiva mayor, más larga, eso es lo que puede llegar a producir un desastre en este país a mediano plazo. Entonces, a lo mejor debería poner a un banquero en la Caja. ¿Me explico? Si esa fuera la lógica. Pero bueno, no se trata de hacer eso y no será un banquero el presidente de la Caja. Pero uno podría argumentar... Acaba de echar a perder la nota a un par de colegas. A un colega, sí. Pero uno podría argumentar con mucha solvencia el por qué no nombrar a un miembro de la misma familia para que presida la mesa del domingo. Ahora bien, tampoco estaba planificada la pregunta, pero insisto, con la tranquilidad de que no le voy a meter la zancadilla en la pregunta que viene, porque me parece un atrevimiento de verdad pedirle nombres de gabinete a los candidatos a esta altura. Pero ¿ya tiene gente definida en algunos puestos? No, tengo muchos nombres en lista corta, ya para muchos de ellos. Digamos. Sí, o 5 nombres. Y tengo otros en los que estoy buscando más porque no tengo suficientes. Pero sí hay ya nombres bastante... ¿En los clave? Sí, en los clave. Pero también en los no claves. Porque también es cierto que hay algunos nombramientos que no tengo que hacerlos el 8 de mayo. Sí. Y no voy a hacerlos el 8 de mayo. Porque ¿para qué voy a ponerme ahora a angustiarme con gente muy buena, a la cual ya tengo también algunas personas pensadas que pueden ser nombradas posteriormente? Le doy un caso que es de cajón. Embajadoras y embajadores de confianza, que hay como 19, no sé, menos de 20. No, bueno, algunos tienen carrera, pero no son de la carrera, porque hay que diferenciar. O sea, hay embajadoras y embajadores que han tenido cargos en el servicio exterior sin ser miembros del escalafón, digamos. Pero, digamos, los que fueron nombrados sin participar en un concurso de antecedentes. Bueno, yo hablé con el señor canciller y le dije que se tomaran un par de meses más para que con tranquilidad pudieran despedirse del gobierno anfitrión, ordenar bien la embajada, no dejar descabezada la representación nacional en los países, y no pasa nada. Esperamos un par de meses. Yo esperaría la misma cortesía del próximo gobierno si ese fuera el caso. Entonces no voy a ponerme a hacer ahora, ya estoy pensando también en eso, pero vamos a resolverlo primero, lo inmediato. El canciller quiere ser embajador en Francia. Nos lo dijo a nosotros, no estoy rumorando. ¿Ah, sí? Sí. A ver. ¿No se lo dijo en la reunión? No, para nada. Don Luis, ¿aumentaría usted las cuotas de la Caja? No sin antes hacer un estudio muy meticuloso, conversarlo con la gente, etcétera. Vi el otro día una encuesta donde se decía que la gente preferiría, ante la amenaza de un régimen de pensiones que se caiga, pagar más que trabajar más tiempo. Es decir, que había una voluntad de la gente de que por vía de un aumento de cuotas se evitara tener que prolongar el periodo de trabajo más allá del límite actual. Pero mire, eso a lo mejor haya que hacerlo. En estos momentos no tengo suficientes elementos de juicio como para saber en qué monto, ni en qué momento, ni tampoco si podríamos evitarlo con una mejor gestión administrativa de la Caja y un mejor rendimiento de los fondos de pensiones. Creo que sí hay que aumentar en algún momento porque no dan. O sea, no, la cuadratura del círculo no la veo en materia de pensiones, ¿verdad? Sí. ¿Va a mantener un Ministerio del Deporte? Bueno, vamos a mantener, creo que un ministerio sin cartera, y vamos a seguir apoyando la ley para constituir un Ministerio del Deporte. Ahora, yo creo en esto, Randall, que hay que decirlo de la siguiente manera. Yo quiero un Ministerio del Deporte, no quiero un Ministerio del Fútbol, ¿verdad? Es decir, cuando digo un Ministerio del Deporte, es un ministerio que acometa la labor de la coordinación del deporte como un eje transversal y fundamental para la salud pública del país,
para la cohesión social del país, para la constitución de un cuerpo de atletas de excelencia que representen al país en el extranjero, como una oportunidad para muchachas y muchachos muy talentosos y para personas adultas también muy talentosas que existen hoy y que podrían recibir beneficios muy grandes de esa condición. No para hacer más estadios de fútbol y para hacer eso también lo tenemos que hacer, pero lo vería un Ministerio del Deporte como una política pública integral. Le voy a hacer la pregunta live de la mañana. Si queda presidente, ¿va a ir a Brasil? ¿Al Mundial? Al Mundial, no. Pero sí voy a ir a Brasil, y no coincidiendo con el Mundial, porque creo que Brasil es un interlocutor latinoamericano muy importante. No, pero no voy a ir. Me refería a los partidos de la Sele. No voy a ir. No voy a ir porque no me toca. A la Sele la voy a despedir, la voy a recibir campeona del mundo, pero no voy a ir a Brasil, porque creo que mandaría un mensaje que es el equivocado. Tengo mucho que hacer, además, voy a estar muy ocupado en los primeros meses de gobierno y no creo que convenga. ¿Cuál criterio, en el tema del aborto, donde hay, igual que en cualquier grupo humano, hay posiciones dentro del PAC, cuál posición va a privar su administración en caso de ser presidente sobre el aborto? Bueno, la que está en el plan rescate, que usted ha estudiado bien, la que está en la convocatoria, la que está en las decisiones que tomó la Asamblea cuando aprobó la convocatoria 2014-2018, que es no cambiar el estatus actual de la legislación que regula la materia, que es del año 24, es decir, solamente cuando haya riesgo en la vida de la madre. Eso es lo que usted previsiblemente esperaría de un partido que no ha dicho otra cosa en sus documentos oficiales. ¿El CNP? ¿Qué pasa? Vital. Necesitamos un CNP. Yo no estoy pensando si será este u otro, pero con otro nombre, con la misma función, con otras funciones, con más gente, etcétera, menos gente. Eso lo tendremos que ver. Pero que el CNP se necesita en una lógica de recuperar el vigor de la política agropecuaria del país es indudable, ¿verdad? Y he tenido una conversación ya con los jerarcas, voy a tener una con los sindicatos del CNP pronto, para ver qué están pensando. Hay programas del CNP que me parecen absolutamente vitales, como el programa de abastecimiento institucional, por ejemplo. 90,000 millones de pesos en comida que compran. Don Luis, usted entra si queda presidente, entra con amarrado de manos en presupuesto el primer año. ¿Cómo va a sortear el primer año? Porque entendiendo un tema de estrategia política para un presidente y que está en el punto más alto de popularidad, que normalmente es cuando es electo presidente, le es más fácil mover los proyectos complicados y poco populares en sus primeros meses. Sin embargo, llega con las manos atadas en temas de presupuesto. Bueno, algo se podrá modificar vía extraordinaria, y lo otro es pedirle al gobierno de la forma más respetuosa, y particularmente al Poder Ejecutivo, que maneje ese tema con mesura, ¿verdad? Se lo digo porque en estos días uno siempre escucha rumores y escucha chismes en algunos casos de que están gastando toda la plata de los viáticos y que no están dejando ninguna asignación para viajes al exterior en algunos ministerios. Y yo quisiera pensar, como lo pienso, que hay una gran madurez en el Poder Ejecutivo, y de la señora presidenta no tengo la menor duda, en el sentido de pedirle a sus subalternos y particularmente a los ministros y mandos ejecutivos de las instituciones que se comporten con racionalidad, ¿verdad?, en este último par de meses que nos quedan antes de la toma de posesión del nuevo gobierno. Yo voy a ser muy cuidadoso en la administración de los recursos durante este primer año y después, pero aún así algo se necesita para gobernar. No puede gobernar sin plata, y yo quisiera, por el bien del país, pensar que contaremos con los recursos necesarios para hacer esa labor bien. Si usted es presidente, le pediría en este mes, entre el 7 de abril y el 8 de mayo, le pediría a la administración actual, por ejemplo, congelar los nombramientos, congelar los viajes al exterior. Sí, bueno, vamos a ver. Los nombramientos no me refiero a los altos jerarcas, sino a los mandos medios. Pues sí, porque
Hay algunas cosas que están ocurriendo que me parecen no convienen, como designaciones en la autoridad reguladora de los servicios públicos, por ejemplo, que si nos dejan muy amarrados, vamos a tener que tomar medidas extraordinarias si las personas no son idóneas o si los mecanismos han sido atropellados. Y eso es cierto también en otras instituciones. Yo en eso voy a pedir, sí, que haya tranquilidad, que hay decisiones que tiene que tomar la nueva administración, que no nos dejen solo los chicharrones, que también nos permitan, porque hay algunos que nos están dejando, ¿verdad? O nos van a dejar pasándonos de sombrerito la bola por arriba para que sea la nueva administración la que lo tome. Bueno, que sea también para lo que corresponda, no solo las cosas más difíciles, ¿verdad? Don, nos quedan 4 minutos de entrevista nada más, porque sé que tiene otros compromisos. Te hago un montón de preguntas en redes sociales, le haré las que me alcancen en los próximos 4 minutos, así que si es posible, y le contesta brevemente a los tuiteros. Dice José Iván Ortiz, ¿qué piensa del Recope que no refina y el precio de la gasolina? Que por supuesto que viene otra solicitud de aumento. Sí, bueno, no, el tema de los combustibles en general, vamos a tener que regular esa materia, un esfuerzo mucho mayor para bajar el consumo de combustibles. Recope, eficientizar es la palabra que deberíamos de aplicar. Dice Tucán, dice, según lo comenta, en seguridad, ¿ha considerado usted mantener a Juan José Andrade, el director nacional de la Fuerza Pública, o a Celso Gamboa en los puestos actuales? No, yo le pregunté a ministros, sí, pero... No he llegado a ese punto todavía, no estoy en posición de contestar esa pregunta específicamente. Bueno, dice Tatiana Blandón-Sabelo y Guillermo Solís que actuales jerarcas de instituciones públicas están cubriendo sus faltas antes del 6 de abril. No, pero me lo imagino que algunos irresponsables podrán hacerlo. Pero mire, en esa materia no se preocupe que, ¿cómo es que dicen en España? Primero se coge a un mentiroso que a una persona que solo le falta una pierna. Así es que no se preocupe, les llegaremos. Dice... Ya le digo, porque hay un montón de preguntas y estoy viendo las que no se repiten. Vamos a ver. ¿Cómo continuará la lucha contra la delincuencia? Bueno, manteniendo los programas exitosos que ha habido en seguridad pública. Hay muchos de ellos y, como lo señalé antes, es una buena idea no alterar lo que está funcionando, ¿verdad? Por ejemplo, el despliegue de los policías. Hace falta todavía más en muchos barrios. También hay personas que están pidiendo que no se muevan tanto, más bien que estén permanentes a ciertas horas, pero vamos a mantener las buenas prácticas en seguridad pública. ¿Cómo intervenir instituciones como la Caja, donde el nivel de corrupción está presente a todo nivel con alta impunidad? Bueno, primero con mucha determinación y nombrando a gente que pueda hacerlo bien, pero afortunadamente yo creo que hay también muchos bolsones de buenas prácticas y de gente muy honrada que pueden ayudar a ese proceso. Dice, ¿qué plan de apoyo hay para las artes? Los escritores nacionales, dice Stuart Marín, somos rechazados a priori en las editoriales. Sí, bueno, yo sobre las políticas específicas de las editoriales no lo sé, porque bueno, hay buenos escritores y malos escritores. Estoy seguro que el compañero es uno de los buenos, pero queremos reforzar mucho el tema de la cultura. Los artistas han sido centrales en mi campaña y no porque les hayamos pagado, ¿no? Sino porque han apoyado la parte del programa en cultura. Queremos aumentar el presupuesto del Ministerio de Cultura, pero más importante que eso, queremos volver otra vez a utilizar la cultura para fortalecimiento institucional, democrático y comunal. Entonces ellos nos están ayudando en eso. ¿Concesión de Ruta 32? Rápida, expedita, estratégica, sin duda en los contratos, eso sí, con transparencia en los contratos, y en estos momentos yo no estoy convencido que el contrato que se tiene sea transparente. Y por último, don Luis, el 1 de mayo, que es intenso, este 1 de mayo que viene, a mí me llena de ilusión periodística cubrir la elección del directorio de la Asamblea Legislativa. Evidentemente, por color político, la pregunta sería muy sosa si le digo que a quién prefiere que dirija el directorio, valga la redundancia, legislativo. Pero más allá del tema de afinidades políticas, a temas de estrategia, ¿cree vital usted que sea el PAC el que sea cabeza del directorio legislativo? Ya imagínese si le dijera que no. No, por supuesto que sí, y quisiera que lo sea, y me gustaría mucho incluso que las demás fracciones, en un entendimiento del momento político, digan, no, debe ser el PAC y que el PAC presida. Eso es lo que pasaría en un gobierno parlamentario, dicho sea de paso, ¿verdad? Precisamente. Pero bueno, no estamos ahí, hay que hacer un esfuerzo muy grande para avenir las diferentes posiciones, incluso al interior de la misma fracción del PAC. Lo haremos en las próximas semanas y será
la persona que decida la mayoría. Yo espero que sea si usted es presidente, el Ejecutivo entrante va a tener... va a entrar a negociar el tema del 1 de mayo. ¿Va a dejar a la fracción? No, mi talante es que la fracción resuelva. La fracción me está pidiendo opinión, yo se la voy a dar. Pues tenemos un diálogo próximamente, pero no seré yo un presidente que le ande atravesando el caballo al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Hay que coordinar mucho, hay que hablar mucho. Estaré hablando y almorzando y reuniéndome con los señores y señoras diputados de todas las fracciones todo el tiempo que sea necesario para garantizar gobernabilidad, pero no voy a andar ahí en matráfulas haciéndoles enredos. La opinión que le está pidiendo la fracción es don Otón o doña Epsi. No, hay varios diputados, también se habla de don Henry Mora, hay varias personas que están... Usted tiene 12 posibles presidentes. Hay muchas personas que están en esa lógica, y también hay personas que dicen, bueno, no, mire, busquemos una alternativa que no sea del PAC, más bien le va a dar más tranquilidad a usted y a la fracción tener... Entonces, digo, está muy abierto todavía, están en eso, los diputados de estas fracciones están hablando mucho, eso está muy bien. Los 30 segundos del gol. Le pregunta a Joel Vargas, acaba de entrar a Twitter, ¿qué va a hacer con los desempleados profesionales mayores de 45 años? Y es la última pregunta. Joel, ayúdeme con esa respuesta, porque eso parte de un fortalecimiento general de la economía y espero reforzar mucho el mercado interno para atenderles, pero no le puedo contestar en 30 segundos. Don Luis, finalmente una conclusión. Espero verlo el domingo aquí. Sí, claro. No, sí estamos, ya están claros. ¿Y puedo mandar un mensaje final? Eso era lo que le iba a decir después de comprometerlo hasta el... No, yo voy a estar aquí, sí, no. Salí a votar. Don Luis, ¿usted quiere ser la locución de los anuncios de Telepróximos? Gracias, don Luis. Muchas gracias, Randall. Muchas gracias. Independientemente, y se lo digo, en medio de la entrevista con Luis Guillermo, por balance hemos intentado contactar a don Johnny Araya para que venga a entrevista esta semana. Lo invitamos el jueves, don Johnny dijo que el jueves no podía, así que estamos intentando a ver cómo hacemos, pero igual seguiremos para dar el balance adecuado a nuestra cobertura electoral. Vamos a cerrar con un reportaje que presentó nuestra productora Isel Martínez, precisamente sobre don Luis Guillermo Solís, para cerrar esta entrevista, y después volveremos en los últimos minutos a abrir la línea telefónica a ver qué les pareció la entrevista hoy con don Luis Guillermo Solís. Don Luis, muchas gracias. Muchas gracias, que pasen bien. Feliz martes, y vamos al reportaje, a la pausa y regresamos. Luis Guillermo Solís obtiene 10% de apoyo en encuesta realizada entre el 22 y 27 de noviembre. Solís alcanza un 7% en la última encuesta de Sid Gallup, realizada entre el 8 y el 13 de enero. Luis Guillermo Solís logra un 2% en la intención de voto según encuesta de Unimed, realizada a 1.206 personas de todo el país entre el 6 y el 12 de septiembre. Es el candidato que por 113 votos ganó la convención interna del partido, el mismo que arrancó la primera encuesta con un apoyo similar al margen de error. Soy Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del PAC. Hace 8 años tomé una de las decisiones más importantes de mi vida y le escribí una carta a los dirigentes de Liberación Nacional. Les dije que Liberación no solo había perdido el rumbo, sino también el alma. El rumbo se puede reencontrar. El alma, cuando se va para siempre. Es Luis Guillermo Solís, quien además en la primera ronda electoral sacó el primer lugar de los votos válidos. Precisamente la noche del 2 de febrero, una vez las encuestas vaticinaban una segunda ronda y sin un discurso escrito, el candidato a la presidencia por el partido Acción Ciudadana salió a dar palabras de agradecimiento a los seguidores que le esperaban cerca de la casa de campaña en Barrio La Granja, Montes de Oca. Hoy es tiempo de celebrar. Hoy es tiempo de sentirnos felices porque mucho se ha logrado. Una vez más, se equivocaron algunos que pensaron que no crecíamos. Y crecimos. Así es. Se equivocaron otros que pensaban que no mandábamos. Y mandamos. Y aún todavía esta noche hay algunos que piensan que no gobernaríamos y gobernaremos. Al finalizar la primera ronda y luego de un exhaustivo escrutinio, el candidato del PAC logró una ventaja de 19.000 votos sobre Johnny Araya, del Partido Liberación Nacional.
A Luis Guillermo Solís le acompaña en la candidatura el economista Helio Fallas y Ana Elena Chacón, relacionista internacional. En grandes rasgos, el plan de gobierno se basa en 3 pilares: la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de un Estado transparente y eficiente, impulsar el crecimiento económico del país y generar más y mejores empleos, así como reducir la desigualdad y eliminar la pobreza extrema. Y volveremos a los mercados, y volveremos a las escuelas, y volveremos a todos los rincones del país a reiterar lo que ya dijimos, que somos el movimiento que mejor representa el interés nacional, que somos el movimiento que mejor representa a los valores y principios que conforman nuestra nacionalidad, que somos el movimiento donde está la más grande cantidad de la población del país. Luis Guillermo Solís nada entre una contienda electoral que lo ubica como favorito, según las últimas encuestas, frente a un candidato oculto que en media batalla desistió de su candidatura. La Costa Rica que cambió, esa está allá afuera. Salgamos a buscarla, porque solo juntos, solo todas y todos podemos alcanzarla. Este 6 de abril salgamos para que quienes nos quieren callar, escuchen. Su voto nunca fue tan valioso como hoy. Salgamos a hacer historia, salgamos a cambiar a Costa Rica, porque con Costa Rica... Luis Guillermo Solís, el candidato de los 2 trajes, el desconocido, el que hoy da algunos matices sobre su plan de gobierno y aspectos importantes acerca de la realidad del país. Matices. Los tonos de la actualidad. Son las 10 de la mañana con 48 minutos. Gracias por acompañarnos en Matices. Hoy tuvimos entonces ya esta entrevista de fondo, hora con 10 minutos, con don Guillermo Solís, candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana. Vamos a abrir las líneas telefónicas, 905-222-0000. Nos quedan 8 minutos de programa para preguntarles a ustedes qué les pareció las posiciones de don Guillermo Solís. Evidentemente yo sé que la política mueve sensibilidades y como nunca nos ha pasado, pero igual no pierdo nada haciendo la solicitud, les ruego por favor con el máximo respeto referirse a las posiciones que don Guillermo Solís esgrimió aquí en Monumental. 905-222-0000. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Helio Hernández. Don Helio, gracias por llamarnos, adelante. Sí, mire, nada más, así, concretamente decir, es un hombre que sabe lo que tendría que hacer, es un hombre que conoce la realidad del país y no se precipita a dar respuestas ni está prometiendo nada, que nos da esperanza de que será un gobierno excelente y será el primer presidente que en 100 días veremos cambios positivos para Costa Rica. Además se ve que confía en su equipo, que delega funciones, se informa bien con el equipo y que será uno de los mejores presidentes que tendrá Costa Rica. Muchas gracias. Don Helio, muchas gracias por su opinión. 905-222-0000. Les estamos pidiendo su opinión, la opinión más importante para nosotros, que es de nuestros oyentes y televidentes de esta entrevista con don Luis Guillermo Solís y de las posiciones, por supuesto, que esgrimió el candidato del PAC. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Randall. Adrián Peraza le habla desde los Cafetales de Naranjo. Don Adrián, muchas gracias por llamarnos desde allá con este fuerte sol. Cuéntenos. Mire, sumamente complacido. Don Luis Guillermo ha demostrado que es una persona inteligente, que es el mejor candidato que este país se merece. Desde un principio, cuando estábamos en el margen de error, nunca tiró la toalla como otros candidatos y siguió luchando y siempre dijo, llegaré hasta el final aunque
que la gente no vote por mí, y se demostró el tsunami que fue el 2 de febrero y este 6 de abril, lo vamos a hacer de nuevo y lo vamos a hacer presidente, porque es el presidente que esta patria se merece. Muchísimas gracias. Gracias, don Adrián, por su opinión sobre las opiniones que emitió don Luis Guillermo Solís en esta entrevista que recién terminamos. Insisto, hemos intentado coordinar para esta semana también una entrevista con don Johnny Araya, candidato presidencial de Liberación Nacional. Lo invitamos el jueves, dijo que el jueves no podía por una razón de agenda. Estamos intentando reprogramar para en el balance que ha caracterizado la cobertura de Noticia Monumental, pese a las particularidades de esta elección presidencial, brindarles a ustedes también la contraparte de don Johnny Araya. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi amigo Giovanni Rodríguez. Iván. Giovanni Rodríguez. Don Giovanni, gracias por llamarnos, adelante. Bueno, mi amigo, mira, para agradecer a don Luis Guillermo, ya que veo que, y espero que haga algo por este país que tan mal está, que tan mal vamos, ¿verdad? Se ve una persona muy capaz, inclusive yo me decidí en la última entrevista que le hicieron a él en un canal de aquí. Me decidí, yo era de los indecisos y decidí que iba a votar por él por la capacidad que le veo, que tiene ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Sí, me preocupa, lástima que no me pueda atender el señor ahora, yo sé que ustedes están muy limitados de tiempo, pero solicitarle muy respetuosamente que nos ayude a lo que es la Fuerza Roja, con el tema de... Veo que en las gasolineras no hay ninguna regulación, pagamos demasiado alta la gasolina, pero demasiado alta. Antes habían unos inspecciones que hacía, no me acuerdo si era el Recope o el ARECEP, que controlaban las máquinas de esta gente, porque un día de estos eché gasolina, aquí una bomba en San Joaquín de Flores, y no se me movía la aguja del carro, y incluso le dije al pistero, y me dice, mira, el señor que echó combustible antes de usted, y se dijo lo mismo, digo, pues dígale a su jefe que nunca más vuelvo a echar gasolina. Que nos ayude don Luis Guillermo con el plan regulador, no sé, algún plan regulador para esta gente que vende el combustible, ¿no? Gracias, don Giovanni. Ahí, bueno, le escuchamos lo principal de su preocupación para darle más espacio a más oyentes que nos están llamando al 905-222-0000. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Alexis Barquero de San Joaquín de Flores. Don Alexis, gracias por llamarnos. Adelante con su opinión, por favor. Bueno, básicamente es un llamado de mente al señor don Luis Guillermo Solís. Yo tengo la fe de que sí va a ser el próximo presidente, pero el llamado de mente es para que apoye el deporte en este país, porque la verdad el deporte ha sido olvidado y es una forma que él tiene para poder controlar tanto flagelo que hay en la sociedad. El deporte creo que le podría ayudar a muchas cosas a don Guillermo Solís en la parte de seguridad, en la parte de seguridad social. Básicamente eso. Yo creo que tal vez don Guillermo pueda hacer algo por los jóvenes de este país y si lo puede hacer es con el deporte. Gracias, don Alexis. Gracias por su opinión a esta hora de la mañana. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Gracias, buenos días, don Randall. Mi nombre es Alonso León de Desamparados. Don Alonso, gracias por llamar, adelante. Gracias, Randall. Primero, felicitarlo por la ecuanimidad que tuvo con esa entrevista, que la verdad lo que hace es ilustrarnos a todos los oyentes una situación específica, y es muy válido más en este tiempo de aún de elección. Y por otra parte, el señor es un caballero de pies a cabeza, excelente, y desgraciadamente para el otro partido esto va a ser arrasador, y yo estoy muy contento con el trabajo que ustedes han venido desempeñando. Bueno. Gracias, don Alonso, y gracias por sus conceptos. Por supuesto, trabajamos muy duro aquí en Radio Monumental y en Noticia Monumental por brindarles información veraz, pero además profunda, para intentar interpretar para ustedes lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Darío Duarte, buenos días. Buenos días, caballero. ¿Le puedo dejar un toquecito al radio y le ponemos el audio en el teléfono? No sé si ya está listo. Ahora sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Darío Duarte. Adelante con su opinión, caballero. Solamente para hacerle una preguntita. Es que sí, se nos está metiendo mucho el feedback. Vamos con otra llamada. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Sí, buenos días. Mi nombre es Gerardo Álvarez. Gracias, Estoy Gerardo. escuchándolo bien al señor que es el virtual presidente. Me gustó, habla muy centrado y todo. Pero la única que yo quiero hacerle una observación.
Claro, Gerardo. Yo noté que las preguntas que usted le hizo fueron muy light, preguntas que se las puede contestar cualquiera sin aspirar a la presidencia, y eso fue lo que a mí me llamó la atención, que fue muy light lo que usted le preguntó. No preguntó asuntos que cómo va a ser con el alquiler, que el 15% anual nos hacen a nosotros los pobres cuando alquilamos casa. Don Gerardo, muchas gracias. Igual le agradezco su observación esta mañana. Vamos con las últimas. ¿Cuántas llamadas quedan en línea, Miguel? 3. Vamos con las últimas 3 llamadas. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Randa. Le habla Elisa María Calvo. Doña Elisa, gracias por llamarnos. Adelante. A ustedes, que Dios me los bendiga más bien. Me siento complacida de haber oído a don Guillermo. Es una persona que sabe realmente las contestaciones que tiene que darle los costarricenses. Me siento muy orgullosa, y para ustedes una flor en el ojal, porque qué programa más bueno. Gracias, doña Elisa, un abrazo a doña Elisa, que siempre nos escucha en Radio Monumental. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días, Luis Retana le habla. Don Luis, gracias por llamarnos, adelante. Mira, es un gusto, don Luis Guillermo. Bueno, técnicamente usted ya sería casi que presidente del país, aunque faltan las elecciones. Si bien es cierto, hay gente muy buena en ambos partidos, ¿verdad? Se han propuesto cosas a nivel de país, que dentro de su partido han habido elementos que se han opuesto y que ahora pues están de acuerdo con esas mismas soluciones, solo que en un gobierno oficialista y no en oposición. Y me refiero directamente con el tema fiscal. Hace unos añitos atrás, cuando don Juan Carlos quedó presidente de la Asamblea, él tomó de una manera muy deliberada el plan fiscal y lo tiró. Gracias, don Luis, por su opinión. Vamos a la última llamada. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Ahí se nos fue la señal. A la última llamada. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Aló, buenos días. Sara Sánchez desde San José. Adelante con su opinión. Mira, para que Guillermo Solís por favor me responda y que me diga algo. Mira, don Guillermo, ¿qué va a hacer usted con la gente que somos mayores de 45 años y ya no conseguimos trabajo? Don Rafael, muchas gracias. Bueno, don Luis Guillermo ya se retiró, pero al final de la entrevista que le hacíamos le hicimos esa consulta. Dijo don Luis que era un tema que tenía que asesorarse porque es muy profundo y que no tenía claro en este instante las medidas a tomar. Gracias a todos los que nos llamaron esta mañana, que nos escucharon, que nos observaron a través de Canal 2. Por supuesto que un agradecimiento especial. Mañana los esperamos otra vez a las 9 de la mañana. Recuerden, horario especial esta semana de 9 a 11 de la mañana. Mañana tendremos otro programa cargado de política, no podía ser de otra forma, en esta semana de elecciones. Y en pocos minutos estará ya esta grabación disponible para descargarla en nuestra página de internet. Son las 10:57, nos despedimos, viene una pausa comercial, regresa Febe Cruz y Alexander Rivera en la segunda emisión de Noticias Monumental.